Hola, buenos días a todos. Vamos a dar unos 10 segunditos más para que todos se terminen de conectar, se sienten, tomen una taza de café, se preparen, porque creo que vamos a tener un panel de discusión bien interesante con las personalidades que tenemos a continuación y que tendré el gusto de presentar en unos instantes. Así que bueno, pues nada, contamos los 10 segundos, creo que estamos listos. Mucho gusto a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué lugar de la región se encuentren. Algunos de ustedes me conocen, otros no, pero igual me presento. Mi nombre es Eugenio Freire, soy el vicepresidente regional de Anthology Blackboard, antiguamente Blackboard. Todos ustedes conocen que recientemente nos hemos mudado o nos hemos fusionado con Anthology, creando una de las organizaciones más grandes con capacidad para dar diversos productos y servicios en todo el espectro de educación y que, bueno, pues nos abre una puerta a una inmensa posibilidad para ofrecer diversos productos y servicios que todas las organizaciones en este momento están presentando. Hoy vamos a tener un panel súper interesante. Me acompañan tres personas que yo considero de gran respeto y de gran valor por no solo por su conocimiento, sino por todas las actividades que han desarrollado para llevar a sus organizaciones en un nivel de liderazgo bien importante. Damas primero, me gustaría presentar a la doctora Omaira Caraballo. La doctora Omaira es una conocidísima catedrática en América Latina, súper respetada en todos los países que visita. Me consta porque la última vez que tuve el placer de estar con ella fue acá en Bogotá, venía a dar una serie de charlas y ha sido muy interesante trabajar con ella. Actualmente es la vicepresidenta asociada de Educación en Línea de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ha sido decana asociada a Aprendizaje a Distancia, eh, tiene más máster y posgrado de los que creo que podemos contar con, con, con nuestras manos. Así que para mí es un honor recibirte, Omaira. Bienvenida a este panel. Adicionalmente nos acompaña Gustavo Alba. Gustavo es el director nacional de Senati. Senati, para los que no lo conocen, es la empresa líder de formación profesional en Perú. Tiene más de 100.000 alumnos que están tomando formación profesional en 74 carreras. Gustavo es un conocidísimo líder en el Perú. Ha desarrollado diversos cargos en la actividad privada, estuvo en Cargill, pero en los últimos 7 años ha dedicado a la tarea de transformar a Senati en una institución visionaria, líder y que realmente responda a las necesidades del Perú, por lo cual para mí es un honor, Gustavo, tenerte aquí en este panel. Y finalmente, nuestro queridísimo doctor Pablo Navarro. Pablo es abogado graduado de la Universidad de Morón, una persona que le reconozco su liderazgo y su visión. Ha trabajado en diversas actividades en el sector público, como defensor público, desempeñando diversos cargos en en, en el gobierno de Buenos Aires, pero desde el 2016 es el secretario general de la Universidad de Morón. Eh, Creo que su liderazgo ha ayudado a transformar a la Universidad de Morón en una universidad líder, pionera en actividades virtuales. Y pues creo que este panel nos va a ayudar a entender un poco mejor qué ha pasado con eh, el manejo y el uso de los datos en los últimos años, qué pasó con el manejo de los datos y qué estaban haciendo con los datos durante la pandemia y cómo eso ha ayudado a transformar cada una de sus organizaciones de cara a futuro. Entonces, la verdad, bienvenidos a todos. Me gustaría abrir probablemente con Pablo. Pablo está en Argentina. Y como el Papa vino del fin del mundo, pues traemos también a un líder del fin del mundo para que nos acompañe ahora. Pablo, me gustaría preguntarte un poco, previo a la pandemia, ¿qué tipo de información manejaba
la universidad? ¿Cuál era la base del conocimiento que tenían? ¿Qué datos utilizaban? ¿Cuál era la fuente de datos? ¿Cómo era un poco el mundo para tomar decisiones dentro de la Universidad de Morón previo a la pandemia? Bueno, buenos días primero a todos. La verdad que un gusto compartir con Blackboard, con todo este equipo maravilloso, este espacio de reflexión y no deja de ser de retroalimentación, ¿no? Como hemos aprendido en este proceso de comunidad virtual. Bueno, la Universidad de Morón es una universidad clásica enmarcada en la presencialidad como su gran fortaleza en 60 años de historia. Y cuando queremos hablar de información, en realidad, como toda universidad clásica, siempre reposamos en el recurso humano, en toda esa gran posibilidad que tenemos de ir creando esos entornos de información, tanto de cómo son las dinámicas dentro de las aulas, cómo es nuestra comunidad docente, cómo funcionan nuestros alumnos en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, en relación a la institución. Nuestra universidad, yo lo digo constantemente, desde que la tecnología irrumpió de la forma en que irrumpió en nuestra institución, la información ha pasado a ser algo vital, algo que a lo mejor nuestras características de universidades clásicas no tenían. Esto nos parece interesante porque, claro, cuando uno puede tener la información particular, específica, de cómo esas dinámicas y esas interactuaciones, ¿no?, entre nuestros estudiantes, particularmente, la información que podemos tener en relación al desarrollo de la actividad docente, en cuanto a las posibilidades de conocer la magnitud con la que estas universidades como la nuestra funcionan en un día a día, realmente uno se siente sorprendido y uno ve en una foto puede ver toda esa información junta, realmente es donde uno aprovecha esas posibilidades para tomar esas grandes decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una de las cuestiones de la cual nosotros hoy ponemos a Blackboard en un lugar específico, especial, a partir del aprovechamiento de la información que nos ha dado no solo la plataforma, sino los registros del Collaborate y todas estas fortalezas que la plataforma hoy nos trajo como institución educativa, realmente ha transformado la universidad. Ha transformado la universidad porque nos ha permitido tomar decisiones. Esas decisiones hoy son vitales de crecimiento. Hoy la universidad ha crecido. La universidad, a partir de la posibilidad de tomar esa información, ha podido tomar estratégicamente algunas decisiones que nos han permitido el crecimiento. La posibilidad de crear cursos universitarios, la posibilidad de enmarcarnos dentro de una diversificación de los servicios educativos. Es una universidad privada y esto significa que también nosotros necesitamos proponer constantemente la posibilidad de crecimientos en distintas posibilidades de productos académicos. Cursos universitarios, por ejemplo. Los cursos universitarios nacen a partir de la posibilidad que la información que nos empieza a brindar la plataforma en relación a la necesidad que los alumnos tienen en especializarse en ciertos temas, en poder capacitarse sobre habilidades, sobre prácticas, nos permite a nosotros desarrollar nuevos productos académicos, que son estos cursos universitarios, y en esto digo la herramienta de los catálogos, algo que era desconocido en una universidad clásica en donde la presencialidad y la toma de clases era algo normal y lo único conocido, ¿no? Más allá, de la educación a distancia, que creo que como en muchos otros países formaba parte, de otros criterios que conformábamos esto. Las herramientas digitales en el proceso de enseñanza, esto creo que también es vital al momento de tener las posibilidades de saber, bueno, cuál es esa información la cual nosotros buscamos. La posibilidad de nuevas carreras a distancia, esto también nos posibilita a nosotros decidir estratégicamente a partir de esa información que no teníamos previo a la pandemia. Y esto también vinculado con los nuevos posgrados. En definitiva, esta primera pregunta, Eugenio, ¿cuál fue el antes y después de poder utilizar toda la información que nos brindó todas estas herramientas digitales? Yo te lo podría resumir con una sola palabra:
o dos palabras, transformación y crecimiento. Me parece que esto nos permitió a las universidades clásicas contar con este nuevo paradigma, el cual creo que todos hemos empezado a transitar y creo que ha llegado para quedarse. Gracias, Pablo. Omaira, me gustaría preguntarte, supongo que tu caso debe ser un poco parecido al de la Universidad de Morón, en el sentido de que hubo una gran cantidad de datos que se empezaron a gestar durante la pandemia. ¿Hubo algún tipo de decisiones que hubieran podido tomar ahora con nuevos datos recolectados durante la pandemia, mayor acceso a información, incluso con la complejidad incrementada de tener un entorno prácticamente o 100% virtual? ¿Hubo algún tipo de información algún tipo de decisión que antes, con la información que tenías, no lo hubieras podido tomar, pero con la información que has podido recolectar, la pudieron tomar? Sí, muy buenos días. Es un placer también compartir con tan distinguidos colegas. Evidentemente, en el caso de la Interamericana, sí tenemos, ¿verdad?, un componente bastante fuerte en la presencialidad, pero por otro lado también teníamos un componente muy fuerte en la educación a distancia. La Interamericana, al momento de la pandemia, ya contaba con una experiencia bastante amplia en lo que tiene que ver con educación a distancia y de alguna manera esas mejores prácticas que se utilizaban en la educación a distancia se pudieron replicar en cosas que hacíamos en la presencialidad. En términos de qué cosas quizás de momento hubiéramos pensado en que, o que quizás no nos hubiéramos imaginado, yo creo que esto fue muy revelador para muchas personas, sobre todo a nivel mundial. Tenía que ver específicamente quizás con el alcance que tenía nuestros usuarios. Creo que Omaira está teniendo algún pequeño tema de conexión. Bueno, mientras esperamos que Omaira se reconecte, Gustavo, no sé si quieres tomar la posta, te haría la misma pregunta. ¿Piensas que hubo algún tipo de decisiones que pudieras tomar hoy en día que antes de la pandemia no hubieras podido tomar porque no tenías suficientes datos? Sobre todo en el caso de Cenati, que es una institución tan grande y tan compleja. Sí. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, como preámbulo, un par de detalles de Cenati. Cenati es una institución que forma profesionales y lo formamos a través de una metodología de aprendizaje dual donde combinamos el aprendizaje en el centro y el aprendizaje en la empresa, ¿no? Buscando desarrollar competencias. Básicamente estamos en un mundo donde estos jóvenes aprenden haciendo. Entonces, ahí había un primer elemento clave cuando pasamos a este tema de la pandemia y se interrumpe el proceso de formación donde los laboratorios, talleres, eran tan vitales para un proceso de formación de este tipo. Y el primer desafío fue cómo crear un modelo de formación profesional virtual que pueda ser aceptado por estos jóvenes. Cómo romper ese paradigma, ¿no? Y cómo las herramientas disponibles en el momento podrían contribuir a esto. Nosotros ya veníamos, algunos años antes, en un proceso de transformación digital que buscaba ir incorporando gradualmente temas de aprendizaje blended o virtual en algunas partes de la formación de los jóvenes. Esto nos permitió que al momento de llegar la pandemia, pudiéramos, usando la tecnología disponible, buenas plataformas y otros softwares que el mercado tiene disponible en estos momentos, ir reemplazando gradualmente esa formación práctica con esos softwares especializados. No ha sido un proceso sencillo, es un proceso complejo, poder hacer que los jóvenes que están acostumbrados a estar en talleres, estar en ambientes donde interactúas con las máquinas, se puedan centrar frente a una computadora. Y al mismo tiempo, cómo hacer que esa dinámica, ese proceso formativo pueda ser eficiente y el joven realmente pueda aprender. Evidentemente, no todo se puede lograr a través de estos medios.
pero sí se hemos logrado cubrir una gran parte. Hay una parte que va a tener que ser complementada cuando los jóvenes regresen a los centros. En Perú todavía no estamos en la etapa de regreso a los centros, probablemente eso se dé en el primer trimestre del 2022. Ahora, definitivamente esto nos abrió un mundo de posibilidades. Ya a futuro nosotros no vamos a tener solo formación presencial, sino vamos a tener formación virtual, formación blended, y esto abre las posibilidades a muchos jóvenes que por lugar de residencia están lejos de los centros de formación, pero con una buena conectividad tienen la facilidad para acceder a esto. Perfecto. Omaira, vuelvo contigo mientras te reconectabas, pues Gustavo tomó la posta, pero me gustaría sí oír tu respuesta sobre la misma pregunta. Entonces, por favor, si los complementas tú. Sí, me disculpan. Evidentemente, y era parte de lo que quería compartirles, justamente esto, uno de los grandes desafíos que hubo y que todavía existe, es el acceso al Internet, el acceso a una conexión. Hablamos siempre de hasta dónde es el alcance de la brecha digital, y de alguna manera hasta siempre pensábamos que ya eso se había subsanado y que no era tanto el nivel, ¿verdad?, en la brecha digital. Y ahora no tenía nada que ver, o sí, hasta cierto punto, con los usuarios, pero también con los proveedores, porque ahora todo el mundo estaba conectado muchas veces a la misma red, en quizás horarios picos, como pasa aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Yo estoy en un horario que también es pico, y estoy teniendo unos backups aquí de conexión de 3 opciones diferentes. Sin embargo, fueron los grandes desafíos a los que nos enfrentamos cuando vimos que nuestros estudiantes hasta qué punto sí tenían un equipo tecnológico. Muchas veces pensábamos, están expuestos a la tecnología, tienen un teléfono celular, pero realmente lo sabían utilizar para la gestión académica. Pues era parte de lo que teníamos que estar trabajando. Y en términos de la conexión, ¿verdad? De cómo podíamos ayudar a este estudiante para nosotros también garantizar esa continuidad en la gestión académica. Les decía que la Interamericana evidentemente pues tiene una trayectoria de más de 25 años con un conocimiento bastante amplio en lo que tiene que ver con educación a distancia, y de alguna forma las mejores prácticas que ya utilizábamos en lo que era la educación a distancia, educación en línea, educación virtual, pudimos de alguna forma replicar muchas de estas cosas, pero otra vez, grandes desafíos que tuvimos que enfrentar ante esto con nuestros estudiantes, con nuestra facultad, con toda la comunidad universitaria. Y de alguna forma, ahorita cuando hablaban de qué cosas se tuvieron que tomar como decisiones, pues por ejemplo, incluso parte de las cosas que hacemos en las universidades es tener muchos canales de comunicación. Ante la pandemia teníamos que decidir cuál era el canal de comunicación único o específico para llegar a nuestros usuarios y garantizar que le llegara esa información, para que también pudiéramos tener esa retroalimentación oportuna y poderlos entonces atender. Perfecto. Pablo, hablabas de que la Universidad Morón, tú la definías como que era una universidad clásica, pero en algún momento mencionaste que la universidad creció, que hubo nuevos productos, nuevos cursos que ofrecían como resultado de las cosas que empezaron a ver. Te pregunto, ¿hubo algún objetivo estratégico el cual pudieran empezar a medir de una forma más certera? Por ejemplo, la calidad educativa, como por ejemplo, yo qué sé, deserción, rentabilidad de la universidad, números de crecimiento. ¿Hubo algún objetivo que dijera, la universidad pretende crecer en los próximos 5 años tanto por ciento, o la universidad pretende ser esto, o tener este tipo de calidad? ¿Qué pudieron medir como resultado de eso y qué utilizaron para medir eso? A ver, sí, Eugenio. Realmente los objetivos que nos planteamos, inciertos, por supuesto, porque si bien todo conducía a un clima, ¿sí? Virtuoso en lo que la tecnología, la plataforma y toda la comunidad que se empieza a trazar a partir de la implementación de la enseñanza digital,
yo creo que nuestro primer punto de control, a partir de conocer, de saber cuánto había afectado positivo o negativamente, controlar que esa clase se dicte, y cuando digo clase se dicte es docente dictando una clase con alumnos del otro lado, el día y horario que durante la presencialidad nosotros hubiéramos mantenido para garantizar ese objetivo académico. Creo que este fue uno de los datos más importantes que me gustaría compartir entre ustedes. Blackboard, a través de Collaborate, a través de Amazon, nos permitieron acceder a los registros de conectividad de nuestros docentes, siempre y cuando estos docentes estuvieran en estas salas virtuales con alumnos, para esos datos traerlos a nuestro sistema de presentismo académico y poder cruzar el dato virtual de conectividad con nuestra antigua forma en que teníamos de control de asistencia, y con esto poder lograr no solo esa trazabilidad del respeto y del cumplimiento del calendario académico, 1 de marzo, 1 de noviembre, sino también que se pudiera resolver que toda la carga horaria de todas estas materias pudieran también cumplirse en un porcentaje que la universidad fijó como mínimo, bien, y en esto tomando un poco lo que Omaira nos trae y lo que Gustavo nos trae con su experiencia sobre la virtualidad, sabiendo que el docente iba a tener que cumplir un porcentaje de clase sincrónica con más un porcentaje de utilización de plataforma en toda la dimensión de sus actividades. Esto nos iba a dar una ecuación perfecta e iba a impactar en forma directa sobre la calidad académica. Y resumiendo un poco esto, creo que una de las fortalezas que nos trajo estos 2 años de experiencia fue no solo cumplir con un calendario académico en un 100%, sino también poder cumplir con el dictado de las clases a través de esta sala virtual, del Collaborate, a través de esta forma en que tuvimos nosotros de poder respetar la clase sincrónica. Y esto creo que fue muy positivo, no solo en el cumplimiento del servicio educativo, sino, saben ustedes, esto es una universidad privada, como muchos a lo mejor de los que estamos hoy compartiendo este espacio, y saben ustedes muy bien que nosotros como universidad privada, en la competitividad, digo que nos resulta en el día a día tener que poner en un mercado educativo, ¿sí?, que existe, qué mejor que tener ese cumplimiento de clases como la primer meta que pudimos cumplir, y que pudimos cumplir gracias también a estos datos o a estas herramientas digitales que nos permitió la plataforma. Perfecto, y súper interesante. Gustavo, te quería preguntar, en ese mismo contexto, ¿hubo alguna información que hubieran ustedes conseguido que les pareciera sorprendente? Por ejemplo, me pregunto yo, podríamos pensar que la participación de los estudiantes en las aulas virtuales podía haber sido menor porque estábamos en pandemia. ¿Ustedes esperaban eso? ¿Esperaban más? ¿Hubo algún dato que te pareciera realmente interesante por lo sorprendente de que no hubieran esperado que eso ocurriera? Sí, definitivamente son varios casos. De hecho, el cambio en la generación de la data y la información te genera un sinnúmero de oportunidades y muchos temas que vamos a seguir gestionando en el futuro. Por ejemplo, una expectativa que teníamos, porque nosotros ya veníamos en un proceso de transformación digital, era que gradualmente íbamos a lograr que el personal docente se fuera incorporando y fuera adoptando estas metodologías, estas tecnologías digitales. Con el ingreso a este modelo de formación virtual remota, esto fue un booster que ha originado que la mayoría de profesores se adapten. Ha habido que hacer todo un trabajo para dotarlos, capacitarlos y dotarlos de las competencias adecuadas para que puedan desarrollar este tipo de capacitación, pero hoy es algo que funciona y funciona bastante bien. Y en términos de asistencia de alumnos, por ejemplo, algo que mencionaba Pablo, que era muy complicado con los mecanismos que teníamos anteriormente, hoy día es un dato que puede venir muy fácil, ¿no? Nosotros sabemos hoy que el 96% de los alumnos se conectan, y no solo sabemos que se conectan,
sino cuánto tiempo permanecen dentro de esa clase y si acceden o no acceden a los materiales, cómo interactúan, si van a los foros, no van a los foros, y eso te permite ir midiendo no solo respuesta del alumno, sino también evaluar si el programa tiene los contenidos adecuados, si el profesor está cumpliendo con los requisitos que tú esperas y tiene esa dinámica adecuada que hace que el alumno se mantenga involucrado en el curso, porque definitivamente el reto es grande. Es muy diferente estar en una sesión presencial con toda una serie de actividades con el profesor, con colegas, y otra es estar sentado frente a una pantalla un par de horas, ¿no? Sin mayor visión que la que puedes tener frontal y nada periférico. Entonces, eso son desafíos importantes. El cambio en la forma como generas la data también es diferente. Mucha de la data anteriormente la generábamos vía encuestas. Hoy día la tienes en tiempo real y eso hace que sea muy valioso. Y bueno, no quiero extenderme mucho, pero hay muchas herramientas que se complementan para trabajar en temas de deserción, cómo reducir la deserción, ¿no? Cómo mejorar la calidad educativa, etcétera. Perfecto. Omaira, situémonos un momento, golpea la pandemia, se empieza a hablar de que tenemos que quedarnos en casa, la universidad decide irse en línea como muchas instituciones. Yo imagino un escenario donde ustedes generaron alguna serie de suposiciones que iban a ocurrir. ¿Hubo algún supuesto que hoy en día, 18 meses después, 16 meses después de eso, ese supuesto se hubiera rechazado o, por el contrario, fue totalmente soportado por los datos que recolectaron y cómo Blackboard los ayudó con eso? Sí, evidentemente podríamos hablar de varios, pero yo creo que uno de los más importantes aquí tenía que ver con la preparación de la facultad para atender unos asuntos a través de la virtualidad. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros ya traíamos una trayectoria de una cultura de capacitación bastante fuerte en términos de pedagogía virtual. Yo creo que eso se supervalidó ante la pandemia. Había una necesidad de que todo el mundo de alguna manera hubiera estado expuesto a estos temas para poder entonces manejar. Además de saber que contábamos con una infraestructura tecnológica en el caso de una plataforma educativa como lo es Blackboard, que la facultad estuviera capacitada en esto y que el momento no nos tomara por sorpresa. En el caso de Puerto Rico, hemos tenido grandes enseñanzas porque, como todos saben, ¿verdad? Es un país tropical donde han pasado huracanes, así que de alguna manera nosotros hemos estado bastante alertas en qué cosas debíamos tener presentes para nuestra facultad. Eso no significa que tuvimos, ¿verdad? Algunos desafíos porque teníamos una población bastante amplia en términos no solo de virtualidad, sino también de la presencialidad, pero aún así sí se apoyaba, ¿verdad? El supuesto, como ustedes le dicen, ¿verdad? De que había que tener una facultad preparada en temas que tenían que ver con pedagogía virtual, pero también exponer a una comunidad universitaria completa, incluyendo los estudiantes, para que también pudiéramos tener esto. Otra vez, el hecho de que tuviéramos esta experiencia nos permitió que más o menos en dos semanas nosotros pudimos retomar lo que eran las clases, porque ya nuestra facultad había estado expuesta, pudimos capacitar a la facultad que no había estado expuesta totalmente, así que eso apoyó nuevamente la postura de la universidad en que para dar cursos en línea tenías que certificarte, así que certificamos a la facultad, pero también entonces llevar a los estudiantes a que esta experiencia no fuera atropellada. Ya de por sí, el hecho de estar ante una emergencia, ¿verdad?, de salud pública, nos traía unas ansiedades no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y entonces, ¿cómo de alguna manera ¿verdad? Articulábamos esto para que nuestros estudiantes pudieran tener ¿verdad? Esa tranquilidad de que la universidad iba a responder por darle una continuidad apropiada a la gestión educativa? Así que otra vez, el asunto de la capacitación docente, porque son parte de los protagonistas que podían darle continuidad efectiva o apropiada en ese sentido.
hemos escuchado muchísimo y yo creo que ahora más que nunca ha salido, no solo se ha replanteado, sino que ha estado muy presente. Pero en el pasado escuchábamos mucho, la educación a distancia vino para quedarse. Así que yo creo que esto ha tomado una relevancia súper amplia en estos momentos y llegó para quedarse. O sea, que hagamos quizás algunos ajustes en términos de presencialidad y virtualidad. Quizás ya la presencialidad totalmente no es algo que se esté hablando, sino que haya que tener, ¿verdad?, estas consideraciones hasta cierto punto. Perfecto. Me parece muy interesante que hayas hablado. ¿Hubo alguna cosa que dijeran, oye, pensábamos que esto iba a ser de esta manera y los datos nos demostraron que no, que era otra cosa? Yo qué sé, pensábamos que la participación de los alumnos podía ser menor y ha sido mayor. Pensamos que la interacción de los alumnos se incrementó y iba a ser más baja. ¿Algo que ustedes pensaban que iba a ser de una forma y resultó de otra totalmente opuesta? Pues le mentiría si le dijera categóricamente que sí o que no. Yo creo que hay como un in-between, ¿verdad? Evidentemente, de primera intención uno pensaba, y ahorita les hablaba del asunto de que vamos a llevarlo, vamos a decir cómo manejar una plataforma, qué cosas deben hacer dentro de la plataforma, y de alguna manera se dio por hecho de que todo el mundo iba a poder. Eso quizás fue parte de la gran sorpresa a nivel de país, ¿verdad? No tenía que ver específicamente con la universidad ni con el usuario particular, sino una combinación con los proveedores de servicios de conexión. Yo creo que esa fue una de las grandes sorpresas porque nos trajo unos desafíos en el uso de las herramientas tecnológicas, ya sea con la plataforma educativa, con herramientas que tenían que ver, ahorita el colega hablaba de los asuntos que tienen que ver con integridad académica, y en este caso, ¿verdad?, con herramientas que de alguna manera nos ayudaran a validar identidad. Así que fueron grandes desafíos en ese sentido, justamente porque de alguna forma entendíamos que aunque estas herramientas requerían una conexión que a nuestro entender era una conexión liviana, ¿verdad?, que no se necesitaba una conexión tan robusta, la realidad es que como la participación del país entero estaba dentro de las mismas redes, pues hubo grandes dificultades de conexión. Así que yo creo que esa fue la gran sorpresa a nivel de nosotros. Perfecto. Gustavo, tú mencionabas que hubo una alta participación de los alumnos. Me gustaría conocer un poco cómo fue la participación de los profesores y cómo resultó, un poco tomando lo que Omaira decía de lo preparado que ellos estaban en el caso de los miembros de la facultad. En el caso de ustedes, ¿cómo fue ese proceso y qué cosas midieron, qué cosas les permitió la plataforma medir respecto a la participación de los docentes y el tipo de cursos, el tipo de clases que impartían? Sí, mira, por la misma naturaleza del proceso formativo, un gran porcentaje de docentes de CENATI son instructores que capacitan en talleres, con equipos, con máquinas, y el poder hacer esa transición de un instructor, de un taller a una computadora, es un desafío muy grande. Ahí teníamos un primer punto en el cual no éramos muy optimistas. Afortunadamente, un año antes de la pandemia, nosotros desarrollamos un programa, un diplomado para todos los instructores en el uso de herramientas de tecnología digital. En línea con este proceso de transformación digital íbamos involucrando gradualmente a las diferentes áreas operativas y académicas de la institución en estos nuevos temas digitales, de tal manera de que en el momento que ingresáramos a tener cursos blended, ellos pudieran tener una mayor disponibilidad para hacer esto. La coyuntura generó que a las plataformas de aprendizaje se puedan incorporar nuevos softwares. Softwares de aprendizaje práctico para, por ejemplo, carreras de mecánica automotriz, carreras de electrotecnia, ¿no? Softwares muy sofisticados que te permiten cubrir un porcentaje de toda la carga curricular. Y ahí encontramos que
dada ese camino que habíamos iniciado con con los docentes, nos fue un poco más fácil lograr que se sumen a este nuevo modelo de formación profesional en un ambiente remoto, en un ambiente virtual, ¿no? Y por el contrario, o sea, encontraron en este tipo de herramientas mecanismos para hacer más ágiles sus presentaciones. Y no solo se conformaron con las que les dimos, sino que buscaron otras alternativas que permitieran mantener a los grupos interesados y evitar que los chicos dejaran de estudiar, mantener la continuidad. Mencionabas temas que nos habían sorprendido. Y sí, uno en especial. Definitivamente, al ser esta una formación con un componente práctico muy alto, no esperábamos una respuesta en términos de procesos de admisión que fuera muy positiva. Y por el contrario, si uno compara el número de alumnos que ingresaron en el 2022 versus el 2019, año prepandemia, crecimos en 52%. Wow. ¿No? Una cifra bastante fuerte. Y esto fue porque permite que jóvenes de áreas geográficas distantes, que tengan buena conectividad, puedan interesarse también en la formación. O sea, estás llevando el centro o sea, no tiene límites hoy día tu centro de formación. Puede estar en cualquier lugar. Basta tener un computador, la conectividad, y tú puedes llegar hacia él, ¿no? En términos de información, por ejemplo, herramientas valiosas han sido, determinamos armar una especie de pruebas PISA para nuestros alumnos y nuestros docentes, de tal manera que las implementamos en forma transversal a nivel nacional para medir el nivel de aprendizaje de un estudiante de la zona norte, de la zona sur o del oriente, ¿no? Y esto fue muy valioso porque no solo nos permitió medir el aprendizaje de esos jóvenes, sino también medir al docente e identificar áreas de oportunidad. En la medida que los exámenes ahora son transversales, tienen los mismos contenidos, y así como la currícula, tienes esa oportunidad también de buscar esas mejoras en el proceso formativo. Perfecto. Tomo tu última frase cuando hablas de mejoras en el proceso formativo. Al hablar de mejoras en el proceso formativo, uno tiende a pensar también que la universidad se tiene que transformar, las instituciones se tienen que transformar. Le pregunto a Pablo, ¿qué procesos han tenido la universidad que ajustar o que crear para poder incorporar todo este aprendizaje de los datos dentro de la institución? ¿En qué forma se transformó la Universidad de Morón gracias a todo el aprendizaje adquirido a través del manejo de datos, manejos comparativos, etcétera, que formen parte ahora de la nueva Universidad de Morón? Quiero retomar un poco en esto lo que habló Gustavo, me parece súper interesante, ¿no? Cómo fuimos las universidades de la mano de la inversión, por supuesto. Recordemos que si hoy podemos hablar de éxito en estos 2 años de transformación tecnológica, es porque hemos hecho también un proceso de inversión. Y esto me parece que lo que decía Gustavo es vital. Digo, no solo hemos invertido en una plataforma de enseñanza, no solo hemos invertido en estas posibilidades de abrirnos, abrir la cabeza, sino creo que hemos también encontrado, a prueba y error, lo digo esto, los mejores productos, ¿sí?, que el mercado nos iba ofreciendo, nos iba proponiendo, y acá digo, también valoro todo el apoyo que tuvimos de Blackboard de ir conociendo todos estos productos, ¿sí? Autenticadores, simuladores virtuales, laboratorios digitales o virtuales de 3D. La universidad tuvo un proceso de incorporación de distintas herramientas que fueron reemplazando esa presencialidad histórica y clásica en esta universidad humboldtiana, como nosotros nos definimos, ¿no? Docencia e investigación, hacia un lugar distinto, que es esa universidad que vemos en el futuro, un poco lo que decía Gustavo, y un poco reconociendo también los modelos de enseñanza que hay en Latinoamérica y que hay en el mundo. Creo que no solo hemos logrado ver
una posibilidad de crecimiento en cuanto a todo lo que hablamos hace un rato, sino también una transformación en cuanto a lo pedagógico. Esto me parece que es interesante, Eugenio, porque cuando nosotros incorporamos, digo, en algo básico, que puede ser una capacitación en enseñanza virtual, también estamos incorporando técnicas de enseñanza, también estamos actualizando a nuestros docentes, también nos estamos permitiendo interpelar el cómo enseñamos hasta el día de hoy y cómo el mundo hoy está utilizando las herramientas digitales para una enseñanza del futuro basada en competencias. Empezamos a conocer también otros modelos que salen de esta endogamia, a lo mejor con que estas universidades clásicas, digo, desde la modernidad a esta posmodernidad que nos plantea una posibilidad infinita de formas de relacionarnos con los alumnos, con un alumno sujeto de derecho distinto quizá al que conocimos hasta hoy. Cuando me preguntás cómo la Universidad de Morón se ve en un futuro, nosotros vemos, porque lo decidimos antes de la pandemia, cómo la tecnología acompañaba la presencialidad a través de una plataforma de enseñanza. Digo, en esta presencialidad mediada por plataforma o esta presencialidad mediada por la virtualidad. Romper el binomio clásico de la distancia y presencialidad para pensar en una enseñanza no solo de convivencia, en una enseñanza híbrida, en el caso de la vuelta, sino también de por qué no pensar en una presencialidad mediada por tecnología. Esto rompe lo clásico, aún de lo que las normativas, y creo que esto vamos a coincidir muchos, o casi todos los que estamos acá, romper ese binomio de presencial o distancia. ¿Por qué no atrevernos a pensar en una presencialidad mediada por tecnología? Lo que decía Gustavo, lo que decía Omaira recién. Digo, ¿por qué no darle la posibilidad a quien hoy está en lugares remotos de nuestro territorio, digo, pensando en la Argentina en términos de territorialidad, de poder elegir la Universidad de Morón, que quizás esté a 1.000, 2.000 kilómetros de su casa, y poder tener la misma clase sincrónica del mismo grupo que está hoy tomando esa clase en forma presencial, vinculando la tecnología de pantallas inteligentes con una plataforma de enseñanza? Creo que de esto se trata. Creo que hoy los datos aportaron que tener alumnos hoy cursando desde Italia, desde España, porque han tomado, o desde alguna provincia de la Argentina, en carreras de grado, sabiendo que mañana tienen que volver a la Argentina cuando volvamos a la presencialidad, ¿por qué le vamos a imposibilitar a ellos que sigan tomando esa clase desde el lugar donde están? ¿Por qué? Porque la normativa hoy no nos permite quizá esa modalidad en una carrera determinada. Me parece que este es el paradigma que tenemos que romper. Y para romper un paradigma, por supuesto, hay que crear otra realidad, crear otra verdad. Y creo que la verdad hoy se impone. La verdad se impone para que nosotros, en marzo del 2022, cuando volvamos a la presencialidad, no apaguemos las plataformas. Y esto creo que es la gran pregunta que nos hacemos a la vuelta de esta gran presencialidad, ¿sí? Perfecto. Súper interesante lo que nos comentas, Pablo. Omaira, en el caso de ustedes, ¿qué procesos quedan o qué procesos se transforman luego de esta pandemia por el análisis de los datos? ¿Cómo crees tú que la universidad queda marcada y transformada, si es que llega a ocurrir? Asumo que sí, pero me gustaría tu respuesta. ¿Cómo queda marcada y transformada de cara a futuro? A través de procesos, a través de objetivos, a través de iniciativas estratégicas, etcétera. Sí. Bueno, en primer lugar, un poco me gustaría reaccionar a algo que comentaba el colega Pablo. Parte de la estrategia que nosotros hemos utilizado una vez se nos da el permiso de tener algún tipo de presencialidad, justamente es lo que estaba él planteando. Esa combinación del profesor dentro del salón de clases tradicional, pero también con estudiantes conectados a la misma vez, justamente por evitar, ¿verdad?, el que este estudiante tenga esta inquietud de que tengo que ir a la presencialmente, tengo esta situación en mi trabajo, etcétera. Así que eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento una vez nosotros nos integramos presencialmente. Tan es así, y parte un poco hasta de las sorpresas que ahorita hablaba Eugenio, era que hay estudiantes que comenzaron a ir al salón y luego decidieron quedarse a través de la plataforma que utilizamos, en este caso Blackboard Collaborate, que nos ha ayudado muchísimo en ese sentido para poder entonces armonizar. Así que en ese sentido, pues nos ha traído unos cambios también en las estrategias, de que tenemos que
volver a pensar qué es lo que nos va a funcionar de cara, ¿verdad?, a cualquier otra situación futura que esperamos que algo como esto jamás y nunca se repita, ¿verdad? Pero evidentemente, ahorita le hablaba, es un país tropical donde hay huracanes, donde se dan situaciones en que de momento quizás no podemos estar presencialmente, pues ¿cómo atendemos esto? Otra de las cosas que quizás forma parte de lo que todas las instituciones de educación superior en este momento tienen que pensar, y nosotros no somos la excepción, es que quizás antes de la pandemia había un cierto grupo de universidades que dentro de sus planes estratégicos habían adoptado fuertemente lo que era la educación a distancia. Y había otros que su fuerte era la presencialidad. Ya hoy por hoy, evidentemente, todo el mundo está en el ciberespacio. Así que, ¿qué es lo que nos resta? Que a través de las analíticas que nosotros recopilemos, garanticemos la calidad y se satisfagan las expectativas de nuestros actores, en este caso de los estudiantes, que podamos atender esas necesidades a través, ¿verdad?, de los datos que nosotros recopilemos y que garanticemos esa calidad, porque todas las universidades están en el ciberespacio. Así que, ¿qué es lo que nos va a permitir tener una permanencia, tener una relevancia? Es la calidad de nuestros servicios para que esas personas, esos estudiantes, entonces decidan estar con nosotros. Así que yo creo que ha sido o será una de las grandes tareas que tengamos en la mesa, ¿verdad?, de nuestros trabajos, de que todo el mundo está allí. ¿Qué es lo que nos va a distinguir para que ese estudiante se sienta cómodo con nosotros y que la facultad se sienta obviamente respaldado para poder atender al estudiante que viene hacia nosotros? Perfecto. Hay una serie de preguntas muy interesantes en el chat. Gustavo, te quiero hacer una pregunta adicional antes de pasar a responder un par de preguntas, 3 preguntas que nos hace la audiencia. Desde el punto de vista tuyo, liderando una organización tan compleja, tan importante para el desarrollo del Perú como el CENATI, pasando un proceso de transformación como el que han venido pasando en los últimos 7 años, que se aceleró con la pandemia, cuéntanos 2 lecciones prácticas que le podrías dar a cualquier institución que quisiera, digamos, pasar por un proceso transformador y que quisiera utilizar o que pudiera utilizar datos para ese proceso. ¿Qué 2 lecciones les podrías dar? 2, 3 lecciones, las que tú quieras. Antes de tocar el tema de las lecciones, quería retomar el tema que tocó Pablo respecto al tema de las inversiones y un cambio drástico que genera esta incursión en este mundo digital, en esta formación remota. Hoy día tu capacidad instalada ya no depende de la infraestructura física ni de los equipos. Hoy día tu capacidad instalada depende básicamente de tu plataforma, que es ilimitada. Con lo cual le estás dando oportunidad a miles de jóvenes en diferentes lugares a que también puedan tener acceso a una educación de calidad. Yo creo que ese es un punto importantísimo que tiene que quedar muy claro. En términos de recomendación para instituciones que quieran profundizar este proceso o quieran ingresar en este tema de la formación remota, obviamente el primer punto básico es la tecnología. Se tiene que contar con una buena plataforma y buenas herramientas de soporte, de control. Ahí uno no puede escatimar, porque el riesgo hoy con el tema de los ciberataques es muy grande. Y tener toda una información, toda una plataforma que sea vulnerable a ese tipo de acciones, haría muy complicado tener una formación continua, ¿no? O se podría interrumpir y realmente poder tener una situación muy compleja. Lo segundo es el tema de la capacitación a los docentes. Definitivamente el docente sigue teniendo un rol importante. Si bien el alumno es la parte central del proceso, el docente tiene que estar preparado. Tiene que tener las competencias adecuadas para desarrollar las clases en forma remota. No es lo mismo una clase presencial que una clase remota. El docente tiene que tener mucha habilidad para hacer amena la sesión, para hacerlos interactuar, para hacerlos participar en los foros, para que los alumnos no se desconecten. Y el otro consejo es formar un equipo académico-tecnológico. O sea, no depender de un área tecnológica que no vaya a comprender a fondo la parte académica. Acá lo principal no es la tecnología, es la metodología. Y la tecnología debe estar al soporte, ¿no?, de la metodología.
¿no? Esos serían un par de consejos importantes y el resto ya viene en el día a día. Hay mucho que aprender, que lo tienes que aprender una vez que lo vas desarrollando. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Tomo unas preguntas del chat que me parecen bien interesantes. Creo que dada la amplia experiencia que tiene Omaira, creo que es una pregunta muy relevante y que ella nos puede contestar de una forma bien interesante. ¿Qué opinas, Omaira, de la personalización de la experiencia para los alumnos y para los profesores? ¿Crees que con los conocimientos que se han adquirido de productos y de datos generados en la pandemia, es algo que las universidades vayan a incorporar y que haga sentido o quizás ya se ha implementado? O sea, ¿cómo ves esa parte de la personalización de la experiencia para alumnos y profesores? Bueno, evidentemente forma parte importante, ¿verdad?, del análisis que no solo desde antes, sino a partir de esta experiencia tengamos que tener. Otra vez, un poco algunas cosas que inferíamos, otras cosas que validamos, otras cosas que nos tomaron por sorpresa y que podamos entonces generar, ¿verdad?, ese plan estratégico, esa revisión. Yo creo que todo el mundo ha tenido que hacer una revisión de ese plan estratégico en las universidades y cómo entonces podemos, ¿verdad?, atender esta nueva realidad ante lo que se nos presentó dentro de la pandemia, que evidentemente hasta qué punto tenemos lo que necesitamos o qué cosas son las que necesitamos y qué necesitamos atender. Ahorita hablaba Gustavo, curiosamente los tres asuntos que mencionó son exactamente las tres notas que yo tengo. El alcance de la infraestructura tecnológica era súper importante, sobre todo en el momento de la pandemia. ¿Cuál era el alcance del licenciamiento que teníamos ante esta infraestructura tecnológica? Blackboard, Collaborate, realmente estábamos preparados para poder atender a todos estos estudiantes y a los profesores en ese sentido. ¿Y qué necesitaban ellos para nosotros poderle dar? Evidentemente, y si teníamos los recursos necesarios, ya sea recursos humanos o recursos fiscales. Así que yo creo que sí, que incluso se ha generado un acercamiento mucho mayor de lo que es las comunidades universitarias en las instituciones de educación superior, dado la experiencia que hemos tenido durante todo este proceso de la pandemia. Perfecto. Me siento como cuando estamos viendo los programas de televisión que van llegando a su final y tú dices, no quiero que se acabe, pero bueno, ya se nos va acercando el final de esta charla que ha sido muy amena. Voy a hacer una pregunta adicional y creo que esta pregunta se la voy a dirigir a Pablo, porque justamente él hablaba de tratar de borrar ya esa dicotomía entre presencialidad y virtualidad y hacer algo más integrado. Entonces, una de las preguntas que nos hacen desde el panel, desde el chat, es ¿cómo crees, Pablo, que será el análisis, la explotación de datos a partir de ahora? Incluso si regresas a la educación clásica o presencial. Yo a esto le añado que tu visión, como estás mencionando, es borrar esa dicotomía presencial-virtual. Entonces, ¿cómo crees que serán ese tipo de análisis de datos y piensas que va a haber una necesidad de retención de mayor cantidad de datos, de menor cantidad de datos diferentes a los que obtienes hoy en día? ¿Cómo ves eso? Por ahí lo que veo como escenario para el año próximo, y esto hemos tomado una decisión estratégica desde la universidad, que es mantener la plataforma a pesar de la vuelta a la presencialidad. Esto fue un proyecto previo a la pandemia que hoy lo ponemos en valor porque, bueno, en definitiva lo que hizo fue acelerar todo un proceso que nosotros habíamos dimensionado en 5, 6, 10 años, que era que todo estudiante de nuestra universidad pudiera tener la plataforma de enseñanza como apoyo a la presencialidad. Esto nos va a permitir mantener algo que creo que también irrumpe, que es la posibilidad de tener los datos globales en tiempo real. Esto es algo que es impensado por una universidad clásica. Nosotros para construir un dato, Eugenio y colegas, no era fácil construir un dato. Hoy tener un dato en tiempo real significa para nosotros tomar decisiones todo el tiempo. Y tomar decisiones todo el tiempo significa también poder reaccionar ante las posibles situaciones que se nos fueron planteando, lo decía Gustavo, lo decía Omaira.
esto fue un proceso dinámico, en donde también la habilidad, digo, de quienes podíamos tener acceso inmediato a esos datos, hacía que pudiéramos tomar rápidamente esas decisiones. Digo con esto, clases prácticas, lo dijo Gustavo, cómo hacía la Senati para resolver, cómo hacía la Universidad de Morón, medicina, agronomía, ingeniería, para resolver las clases prácticas si no podíamos ver a los laboratorios. Yo creo que la vuelta a la presencialidad con el apoyo de la plataforma nos va a permitir ver ese otro escenario. El cómo hacemos para convivir, lo que decía Omaira recién, que la Universidad de Morón también lo está implementando, esas aulas híbridas, pantallas inteligentes con plataforma y 2 grupos tomando la misma clase y utilizando las mismas herramientas digitales al mismo tiempo, pero también al mismo tiempo, cómo hacemos para que comparto con ustedes, ¿por qué mejoramos la retención de nuestros alumnos? Porque la plataforma nos dio la información de aquellos alumnos que no tenían conectividad. Y quizá antes esas alarmas de alumnos que podían ser posibles desertores de la universidad, teníamos otros procedimientos que eran mucho más lentos. Hoy la plataforma nos permite saber si un alumno hace una semana que no se conectó, rápidamente que nuestro equipo de tutores se ponga en contacto para ver qué es lo que está pasando. No participar de actividades formativas dentro de un curso nos permite también conocer cómo la performance de ese alumno está funcionando en el grupo del aula. Digo, un montón de datos que hoy nos permite la plataforma y que nos va a seguir permitiendo tener a pesar de la vuelta a la presencialidad, porque la idea de nuestra universidad, la forma en que estamos planteando las capacitaciones para el año próximo, es que esa presencialidad pueda ser la presencialidad clásica con más las actividades que la plataforma nos brinda para poder seguir haciendo ese seguimiento de ese alumno dentro de nuestro cursado, con algo que creo que no hace falta que lo contemos acá, que tiene que ver con las actividades formativas y las actividades sumativas, que creo que van a seguir siendo esa gran fortaleza que la plataforma nos da, más allá de los contenidos, laboratorios virtuales e ebooks que nos permiten dar soporte también a la presencialidad, vamos a poder convivir para el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias. Pablo, Gustavo, Omaira, de verdad que les quiero agradecer por la participación. Ha sido muy interesante todo lo que han tenido para compartir con nosotros. Yo solo quiero cerrar con lo siguiente. Les voy a decir 2 palabras y me gustaría que me dijeran una frase asociada a esas 2 palabras. Empiezo con Omaira. Omaira, para despedirnos, si yo te digo análisis de datos, ¿qué piensan? Perdóneme, se me entrecortó. ¿Análisis de datos? Análisis de datos. ¿Qué me respondes? Efectividad, información o toma de decisiones apropiadas. Gustavo, si yo te digo análisis de datos, ¿qué se te viene a la cabeza? Oportunidad, nuevas soluciones, eficiencia, nueva gestión, cambio. Pablo, análisis de datos. Perdón, no te oímos, Pablo. Análisis de datos. Crecimiento, me parece que ahí se resume todo. Señores, muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer haber estado hablando con ustedes. A todos los conozco personalmente, pero realmente esta sesión ha sido enriquecedora. Creo que para todos los que han participado, que los han visto, ha sido una sesión de mucho aprendizaje. Les agradezco mucho la participación y les deseo todo el éxito del mundo en la gestión que están llevando adelante la Universidad de Morón, de la Universidad Interamericana y del Senati. Han sido muy exitosos hasta ahora. No tengo duda que van a seguir siendo exitosos en el futuro. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Un placer igualmente, colegas. Vale, chao. Hasta luego. Buenos días.